Y hoy vamos a analizar el problema de la administración del agua potable y alcantarillado en Quintana Roo. Sí. La decimocuarta legislatura emite un decreto por medio del cual, pues de manera sorpresiva, le dan 30 años más anticipadamente a la empresa. Quintana Roo y otros estados, me parece que Nuevo León y otros, Baja California, Puebla tienen las tarifas más altas de agua. Quien debería de haber estado supervisando estos 30 años que lleva Huacán, la empresa Huacán operando en Quintana Roo, escapa, es el órgano regulador. Sí, pues Huacán se fundamenta en que pues ellos pagaron, ¿no? Y es cierto, hay el rastro de ese dinero, ¿no? Como habitantes de esta zona de Quintana Roo, de estos 4 municipios, pues tengamos un buen servicio de agua, de alcantarillado, de tratamiento de aguas negras. Bienvenidas y bienvenidos a Los Otros Datos. Yo soy Janet Saldo y hoy vamos a analizar el problema de la administración del agua potable y alcantarillado en Quintana Roo. En particular, en 4 municipios a donde el servicio está concesionado. Te invito a que le des me gusta, a comentar, a compartir, y si hay algún tema que te gustaría que abordáramos, nos los dejes ahí también para darle seguimiento. Vamos a iniciar con el reportaje. ¿Qué está pasando con el tema del agua aquí en Quintana Roo? Aquí la información. El retiro de la concesión de Huacán para los 4 municipios de Quintana Roo ya hicieron eco en el gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante la conferencia matutina del pasado miércoles, se pronunció por primera vez en el tema. Aseguró que contratos como el que obtuvo la concesionaria de Huacán son un abuso y un acto de prepotencia que deben terminar. Y es que la disputa por el servicio de agua potable alcanza un nuevo capítulo. Tras la contundente votación a favor de rescindir el contrato con Huacán en la consulta pública del 5 de junio del 2021, el Congreso Estatal aprobó el decreto 195 para la suspensión del servicio. Sin embargo, un juez concedió la suspensión definitiva en respuesta al amparo presentado por Huacán. En una audiencia del juicio de amparo, el juez Julio César Ortiz Mendoza favoreció a la empresa revocando el decreto que retiraba el servicio en Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cancún y Playa del Carmen. Por su parte, la Fiscalía General de la República investiga a Huacán por presunto engaño al juez para mantener la concesión hasta 2053. Paul Rangel, director de Huacán, aseguró que la consulta ciudadana que fue realizada estuvo totalmente amañada. Declaró que no es vinculante para Huacán, desafiando las afirmaciones de la secretaria general de gobierno, Cristina Torres. Rangel defendió que cumplió con todos los requisitos en 2014 para la concesión ampliada, refutando las acusaciones sobre la falta de documentación. La concesión otorgada en 1990 se vinculó a un decreto de 2014 durante la gestión del entonces gobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso, quien amplió la concesión hasta 2053. Se presume que en dicha transacción hubo desviaciones de más de 1,000 millones de pesos. Huacán, subsidiaria del Grupo Mexicano de Desarrollo de Jorge Ballesteros, además enfrenta acusaciones de incumplimientos e impacto ambiental. El gobierno estatal sostiene que la empresa ocultó deficiencias en infraestructura y servicios. Aunque el proceso legal sigue, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, asegura que la prórroga no ha sido concedida. El Congreso defiende la queja ciudadana, mientras Huacán alega intervención ilegal del gobierno estatal. La sombra de la gestión de Borge Angulo y las decisiones tomadas en ese periodo siguen siendo parte de la trama legal que envuelve el conflicto. Lo crucial ahora es asegurar la eficiencia del servicio de agua para los ciudadanos. Mientras tanto, se espera la resolución final para determinar quién deberá prestar y pagar por el vital líquido. Cristina Torres, secretaria de Gobierno, afirmó que el Poder Legislativo puede abrogar el decreto que autorizaba 30 años más de servicio y concesión. Asegura que la acción fue conforme a la ley, abrogando su propio decreto, y que ni el Ejecutivo ni los municipios tienen facultad de abrogarlo.
Por lo pronto, mientras los ciudadanos reciban el servicio, deberán pagar a Huacán hasta que se determine quién, si el gobierno o la iniciativa privada, deberá prestar el servicio de manera definitiva. Con información de Click Noticias. Pues ahí están estos primeros datos para este programa. Continuamos en esta emisión. Te recuerdo darle me gusta, compartir y comentar. Es muy importante para que esta información se replique y llegue a más personas. Vamos a iniciar dando la bienvenida al invitado del día de hoy. Humberto Aldana, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado en la 17ª legislatura. Bienvenido, diputado, ¿cómo estás? Bien, Janet, muchas gracias por el espacio. Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, todos los integrantes de esta gran mesa para analizar el tema. Agua potable, Aguacán. Arranquémonos con la primera pregunta. ¿Y cuál es el estatus de Aguacán en este momento aquí en Quintana Roo? Están operando bajo un amparo, bajo una suspensión definitiva que desde mi punto de vista se otorga de manera pues bastante expedita, ¿no? Me parece increíble, pero a pocos días de que ellos solicitan una suspensión, les dan una suspensión incidental y después la definitiva. Entonces, nosotros vamos a seguir combatiendo, atacando este resolutivo porque creemos que nos asiste la razón, pero hoy en día están operando bajo un amparo. Esto en español, diputado, para que la gente entienda cuál es la situación. La gente que vivimos en Cancún, en Puerto Morelos, en Playa del Carmen, en Isla Mujeres, a nosotros nos cobra el agua la empresa Aguacán, nos distribuye, nos cobra y se encarga de todo el tratamiento de aguas la empresa Aguacán. Y bueno, dando un poquito el antecedente, es que hace un mes, si no tengo mala memoria, el Congreso aprobó que se le quitara la concesión o se revocara la concesión de esta empresa, ¿no? Entonces, si nos puede platicar qué implica esta cuestión legal que acaba usted de comentar que la empresa hizo. Bueno, no es como tal que hayamos revocado la concesión, lo que hicimos es abrogar un decreto que ampliaba anticipadamente hasta el 2054, hasta creo, 2053, ¿no? 2053. 31 de diciembre. Sí. Entonces, la concesión inicial iniciaba en 1993, terminaba el 31 de diciembre de 2023. Pero por ahí en 2014, la 14ª legislatura emite un decreto por medio del cual, pues de manera sorpresiva, le dan 30 años más anticipadamente a la empresa, a partir de su expiración, de la expiración del decreto original, que contaría a partir de ahora hasta el año 2053. Entonces, para quienes, bueno, no, yo también soy medio novato en este tipo de cosas porque no soy abogado, ¿no? Pero un amparo, pues, es una suspensión de la acción legal que otorga una autoridad federal a un individuo, ya sea una razón social, o una persona moral o una persona física. Yo me iría un poquito más atrás, si me permite. La privatización del agua es un tema muy cuestionado, ¿no? Porque el agua, pues, es un recurso natural y un derecho que tiene la humanidad de disponer de este recurso de la mejor manera, ¿no? Y la mejor manera, pues, sería que fuera gratuita, digo. Y no es así. Y sin embargo, hay que decirlo, Quintana Roo y otros estados, me parece que Nuevo León y otros, Baja California, Puebla tienen las tarifas más altas de agua. Que hay que decir que esas tarifas no las fija Aguacán, las fija el Congreso del Estado. ¿De acuerdo? Así es. Pero aún así, pues hay algo que está mal. O sea, ¿por qué razón en Quintana Roo tenemos estas tarifas tan elevadas de agua? Es un problema de costo de extracción. ¿Cuál sería el problema realmente que nos lleva a los ciudadanos quintanarroenses a pagar el agua más cara que en otras partes? Tiene que ver con eso, con el costo el costo de producir el agua, digamos, ¿no? Su costo implica, pues, perforar en una tierra donde es muy complicado perforar, desmineralizar el agua de una manera distinta a la que se hace en otros lugares.
y distribuirla en zonas donde ya aún así llega con bastante mineral, aún Claro, con aún todos sí, los procesos. pero si no se hiciera esa desmineralización sería pesadísima el agua. Claro. Y bueno, ocasionaría, como dicen que no le ocurre a los hermanos mayas, que están adaptadísimos al agua de acá. Con el agua de pozo. Con el agua de pozo, porque ellos pues consumen agua de pozo históricamente, ¿no? Pero a ellos no les afecta como a lo mejor a otros que venimos de otras tierras. Es diputado, pero Yucatán también tiene las mismas condiciones y tenemos distintas tarifas de agua. Ajá. O sea, ya son más baratas que acá. Solo que acá lo que yo quiero pensar que ocurrió, porque es algo que históricamente yo no he analizado, sino actualmente, es que inicialmente se dictaron unas tarifas y a partir de ahí se establecen los índices de incremento, pues la inflación y demás, ¿no? Normalmente es la inflación. Diputado, ¿cuál sería la causa por la cual determinan terminar esta concesión? Si no es el precio, ¿cuáles son las consideraciones que toman ustedes para esta decisión? Bueno, sí es el precio y tiene que ver también con el servicio y los cortes, que ellos le llaman limitaciones de agua potable, y la falta de presión en muchas de las zonas, ¿no? de parte de Aguacán, pero más que nada el reclamo popular. O sea, la gente, ustedes, no sé si tienen también problemas con el agua de repente en la casa de ustedes. No tenemos problemas con el abastecimiento del agua, ciertas horas hay, ciertos días no hay, pero la gente que tiene más problemas y menos dinero, menos recursos, pues no está como para comprarse una pipa cada vez que le falte el agua, y aparte los consumos derivados de lo que se quiera decir, ¿no? Muchas veces es un poco por falta de cuidado en las instalaciones del agua, hay una fuga que no detecté, hay un uso irracional del agua, que es otro tema, ¿no? Cultural de nosotros, pero a final de cuentas, hay una historia de abusos por parte de una concesionaria que, como lo menciona don Augusto, es un tema privatizador de un derecho humano en este caso. Lo ideal sería que no tuviera un costo, que todo fuera subsidiado por el gobierno al 100%, ¿no? Claro. El gobierno federal, los gobiernos locales, pero no es así. Y hay otro tipo de privatizaciones aún más graves, que son las del agua potable, porque se supone que el agua que bebemos debe ser potable, pero pues por dimes o diretes o estudios, si ustedes gustan, resulta que tenemos que comprar garrafones, que tenemos que comprar botellas, entonces el precio del agua y la privatización y la ganancia de esa agua es inmenso, ¿no? Entonces, Ahora, vayamos al tema del agua como negocio, ¿no? Porque finalmente eso es lo que estamos analizando, el agua como negocio, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que hace algunos años se hablaba y se decía en las tertulias, en las reuniones de café, que Capa y Aguacán eran la caja chica del gobierno o del gobernador en turno. No sé si se acuerdan de ese comentario que se hacía. Bueno, el caso es que hoy pues tenemos este servicio, que es un servicio caro, un servicio que ciertamente, como se pretende ahora, es darle salida a esta empresa. Pero me voy al otro lado, ok, se va a Aguacán, hagamos ese supuesto que todavía está en proceso, un proceso que pienso que va a ser muy largo. Ojalá que no tanto, ojalá que sea pero tan expedito. Me da impresiones, ándale. ¿No? Como Sí. amparo. Pero, exacto, pero creo que puede ser un proceso largo. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es, ok, se va a Aguacán, ¿a quién van a traer? Es decir, ¿quién se va a quedar que tenga la capacidad de dar el servicio que bien o mal ha venido prestando Aguacán? Y sabes qué, y me viene desgraciadamente uno que tiene esa mente medio que hace prejuicios, ¿no será que ya tengan al sustituto de Aguacán? Es decir, a veces cuando se da salida a una empresa es porque ya viene el otro, ¿no? Y tengo que decirlo. En Quintana Roo, pues se ha notado la preeminencia de algunos políticos, lo voy a decir como Jorge Emilio González, ¿no? Que según dicen algunos, no me consta, pero pone y quita candidatos en Quintana Roo y en otras partes, y que además pues tiene aparentemente relación con algunos negocios y controla, según lo que dicen, algunos, no estoy afirmando, pero hay quien dice que controla algunos negocios como el de la basura y otros. Entonces, aquí el tema es, hablando con la claridad que se habla en este programa, es saber si no ya hay en camino otra compañía que finalmente no tenga la capacidad de cubrir el servicio que bien o mal viene dando Aguacán. Bueno, el decreto ordena a Capa tomar el control, una vez que Aguacán deja de operar. Entonces, será Capa quien tome el control. Que tiene la capacidad, debe tener la capacidad, porque
al adquirir activos y pasivos de Aguacán o al retenerlos, al hacerse de esos recursos materiales, humanos y demás, también pasivos y activos financieros, hasta donde alcance, porque hay un tema ahí del modelo de negocio que es algo por lo que nosotros abrogamos ese decreto, y debe de operar en la plenitud de sus capacidades. Yo quiero pensar que los recursos que hay del gobierno federal para este tema del agua que es tan importante y estos pronunciamientos que el presidente de la República ha hecho acerca de que no a la privatización del agua a nivel nacional, nos va a permitir que se sanee todo lo que no tiene capa hoy, porque el diagnóstico fue de que, pues sí, en efecto, capa durante todos los años anteriores a la llegada de la licenciada Mara Lezama al gobierno, fue la caja chica de los gobiernos. Y tan así es que nunca le invirtieron en nada. Bueno, Aguacán tampoco, porque en parte de lo que nosotros, del decreto que nosotros abrogamos, se establece que ellos tienen un déficit de 5,000 millones de pesos de los últimos 5 años, derivado de incumplimiento de compromisos de 1,000 millones aproximadamente al año, y nosotros tenemos documentos probatorios que se les ha pedido por parte de CAPA esa inversión y no la han hecho. Entonces, toma el control CAPA, debe ser CAPA, debe de invertírsele para sanear, y en el caso extremo de que no pudiera, pues se pensaría en alguna concesión, pero yo no quisiera especular en ese sentido. Para mí, en este nuevo tiempo en el que estamos, la inversión pública debe de ser grande y para ¿tú consideras, garantizar el ejercicio de los derechos. O sea, ¿ustedes consideran que debe ser entonces CAPA quien continúe con el y además negocio? Y además debe tenerse mucho cuidado en otras cosas. Por ejemplo, a la gente yo sí, cuando puedo, les exhorto a los ciudadanos a pagar su agua. Porque resulta que pues tienen para una caguama o un misil o tienen para el partido de fútbol, pero no, y para el bautizo, digo con todo respeto, el bautizo, los 15 años, la fiesta, la borrachera, la marihuana, o lo que tomen o que fumen, pero no tienen para pagar el agua y se quejan. Pero entonces te la cortan. Sí, Capa te la corta, que eso. No, Capa no te la corta, Capa. No, pero no se corta. No se corta. No, el agua no se corta. Está por ley está prohibido. Claro, te reduce el agoteo casi, pero no la corta. Pero ese goteo pide que se llenen tus tinacos. Sí, en definitiva. Mira, yo creo que nos estamos brincando una parte importante y aquí yo creo, y bueno, preguntar si el Congreso tiene alguna herramienta o está preparado para también cuestionar el papel de CAPA, porque dentro de toda esta regulación, quien debería de haber estado supervisando estos 30 años que lleva Aguacán, la empresa Aguacán operando en Quintana Roo, es CAPA, es el órgano regulador. Si algo no está bien en la empresa, si no está invirtiendo lo que venía en la concesión o en el contrato de concesión, si no tiene a los empleados, si no todo lo que usted acaba de comentar, era el trabajo de CAPA estar supervisando. Los directores que estuvieron en CAPA en las administraciones anteriores, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Dónde se va a ejercer estas denuncias por falta de omisión de haber hecho su trabajo? Espero que se lleven a cabo esas investigaciones y se establezcan y se fijen las responsabilidades contra de quienes las tienen, porque es un insulto que la gente hoy por hoy en Quintana Roo, habiendo tanta agua en el subsuelo, tanto potencial que tenemos, no tenga un buen abasto de agua. Y ¿qué pasó con los recursos que se le derivaron a CAPA durante todos estos años? Yo platicando con el director, porque todo esto inicia con un diagnóstico que él hace, nos sentamos, se hace una comisión para el análisis del tema de Aguacán, y ahí nos presenta una ruta crítica que él iba a seguir junto con Aguacán de acuerdo al contrato de Aguacán y a un manual donde tenía escondidas las condiciones. O sea, todo estaba bastante complicado, ¿no? Pero encontraron en el manual un procedimiento para la revisión del abasto de agua y para el diagnóstico de su buen servicio de su falla. Y ahí establece que ambas partes se tienen que sentar a delinear los criterios que se van a analizar. Y entonces hacer un muestreo mínimo. Ese muestreo ya se hizo, se está detallando, ha costado mucho trabajo, ya me explicó el director por qué, pero sí el primer diagnóstico es, nunca hubo inversión, tuberías, bombas, filtros, o sea, todo lo relativo a cárcamos y demás, nunca fue realmente renovado. Entonces, primera tarea, pues sería renovar todo eso, ¿no? Segunda tarea, hacer algunos ajustes en cuanto a la actual distribución del agua, porque hay zonas donde no llega, y para que llegue
hay veces que se tiene que cubrir un monto muy similar al que se tiene para la regularización de todos los servicios de CAPA. O sea, para que llegue, por ejemplo, el agua a la zona limítrofe o a la zona del conflicto territorial, pues cuesta muchísimo dinero y esa gente no tiene agua, ¿no? A ver, Humberto, qué garantía tenemos los ciudadanos cancunenses de que este cambio de capa nos va a beneficiar? ¿Qué garantía No podemos los tener? cancunenses. Sí, Todos nosotros los quienes estamos, dependemos del ¿no? servicio. Yo me refería a de- Cancún porque aquí vivo, No, pero en todo el estado, Claro. efectivamente, ¿qué garantía tendría? Hoy por hoy los instrumentos de transparencia permiten escudriñar, porque todos los entes públicos y todos los sujetos obligados tenemos valga la redundancia, la obligación de subir nuestra información de todo tipo, en tiempo y forma, en la plataforma de transparencia. Entonces la pueden consultar y ustedes como ciudadanos, ciudadanas, ustedes periodistas, tienen toda la posibilidad de investigar, de presentar, no nada más, por ejemplo, como hacen algunos medios de 2 likes o 3 likes por ahí, ¿no? De golpear con esa información, no, sino hacer un análisis serio y presentar entonces las quejas correspondientes ante las instancias, quienes tendrán que responder ante eso, ¿no? Y nosotros sí creemos que esta es una nueva etapa de la historia de México, de Quintana Roo, en donde se tiene que rendir cuentas y el ciudadano está obligado cada vez más a participar, Diputado, y a ejercer su derecho. Yo tengo algunas preguntas, nada más que sí me gustaría preguntarte con relación al surgimiento de la iniciativa. Acabas de comentar que para elaborarla, pues parten de un diagnóstico de Beto Covarrubias, ¿no? De CAPA. Y luego de ese diagnóstico, ¿tú te sentaste con la gobernadora Mara Lezama para comentar el tema? Sí, claro. Sí, con Beto y ambos a nuestra vez con la gobernadora en su momento. Y Para platicar la gravedad del tema y lo necesario que era una muy grande inversión en el tema. en ese momento todavía no tenían el borrador de la iniciativa o ya lo tenían. No, eso fue prácticamente desde que llegamos a la legislatura. Una vez que ya salen de Conmara, me imagino que ya ibas en la mente la iniciativa, ya se había creado la comisión. No. Esto te digo que es desde que llegamos a la legislatura. Okay. La comisión se forma en virtud de algunos reclamos, incluso de algún protagonismo por ahí de algunos de los, ¿cómo se llama? De algunos de los diputados que querían seguramente hacerse de la presidencia de la, ¿cómo se llama? De la comisión para golpear al interior. Entonces se crea, nos sentamos invitamos al director de CAPA, él nos presenta la ruta crítica que les comento, da una fecha para término de revisión y para la presentación de un informe que no ha llegado, hay que decirlo, ¿no? Y repito, yo no tengo por qué justificarlo a él, ¿no? Pero él me dice, ya me platicó algunas de las complicaciones, sí severas, algunas de ellas tienen que ver con incluso los planes de desarrollo urbano, que no le permitieron en su momento hacer más ágil el análisis, ¿no? Él tiene que estar por presentarlo. Y entonces nosotros, ya cuando vimos que el tema tendría que tratarse antes de que terminara la legislatura, sí o sí, vimos las opciones y aparece el tema del decreto. Se detecta que cuando se aprueba el decreto en la legislatura 14, no se exhiben 2 artículos. Uno que es el modelo de negocio y otro que es donde se dirimen los pleitos, lo contencioso, digamos, del tema, ¿no? El primero, estos dos, al no estar aprobados, no existen como tales. O sea, al no ser exhibidos, no se aprueban, no los aprueba el Pleno. Entonces, el modelo de negocios opera sin legalidad, porque no hay aprobación por parte del Congreso. El modelo de negocios implica su bursatilización, etcétera, y no se exhibe, creemos, que porque iba a ser evidente que no iban a votar a favor los diputados al lesionarse los intereses del erario, ¿no? Y por otro lado, el dirimir los pleitos en otro país, pues impide al Estado mexicano ser garante, ¿no? del derecho al agua de la gente y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, pero esto viene a partir de la decimocuarta legislatura, gracias, de la 14ª legislatura, y deriva en que nosotros tendríamos que haber actuado con la prontitud que lo hicimos para que no nos llegara el 31 de diciembre de 2023 y no pudiéramos ya viene un proceso legal, ¿no? electoral de renovación. Y el tema de específicamente Aguacán ya lo han agarrado como tema, bandera, como ¿no? bandera política,
por otros, específicamente Maribel Villegas, Eso ¿no? es lo que... ¿Y qué tanta certeza pueden tener los habitantes de los 4 municipios a donde tiene concesionado el servicio de Aguacán, que no se trata de un tema nuevamente de política, porque viene la elección Es que sí es un tema político. y que de verdad no vaya a ser sobrecosto para el propio ciudadano, porque al final, ¿quién va a absorber todo lo que implique que Aguacán se actualice o las fianzas o lo que se le tenga que pagar a Aguacán en caso de que sí se fuera? ¿Cuál es la garantía de que no es un botín político nuevamente Aguacán en esta ocasión? No, bueno, no, para nosotros no es, porque hicimos un acto legislativo que termina con un decreto anterior. O sea, para nosotros es un acto de ley y nos respalda la capacidad, la facultad que tenemos en el Congreso de corregir errores legislativos del pasado en la medida que lo hicimos, ¿no? Me parece un insulto hacia la ciudadanía, hacia todos, que quienes votaron a favor de este decreto en el 2014 agarren como bandera, No, Maribel Villegas. pues No, los que sean, porque hay que varios por ahí, decirlo, hay varios pero por ahí, sí ¿no? hay que decirlo, diputado. Hay por ahí un o sea, regidor aquí en Benito Juárez que también... hay que poner en contexto con a todo nuestra cinismo, audiencia la diputada Maribel Villegas, que fue integrante de esta legislatura que aprobó el decreto de extender la concesión hasta el 2053. Era diputada en ese entonces por representante del PRI. Posteriormente pasan los años, 3 doritos después diría, siendo senadora por Morena, inicia un proceso para que la gente votara, una consulta ciudadana para que la gente votara que si se iba o no se iba a Aguacán. Y esta ha sido realmente la bandera que quien votó a favor de esa concesión ahora se está agarrando de ahí para poder adquirir como preferencia dentro del electorado, porque hay que decirlo, no ha sido exclusivo tampoco de la senadora Maribel, ha sido de muchos políticos el tema, un tema político que han agarrado para poderse posicionar a favor, en beneficio de los ciudadanos y poner esta cara de, yo sí los voy a apoyar. La verdad es que sí hay que decir que la empresa ha hecho una pésima comunicación social, ha sido pésimo en su trabajo de posicionamiento, porque la empresa ha permitido que la vapuleen y que todos digan, César decía hace rato, que si la infraestructura, el diputado usted también decía que Aguacán no tiene y no ha cumplido con los compromisos. La realidad es que usted fue regidor y usted sabe también que se planea y se hace un plan integral de la ciudad. Muchas veces ustedes o el gobierno municipal en ese entonces, bueno, en el entonces de usted y en los de otros, se autorizan cosas que no estaban planeadas y que la empresa tampoco tenía en su papel. Y muchas veces cuando vemos que la empresa está rompiendo el concreto, es porque están teniendo que llegar a poner la infraestructura que de manera inmediata pues se autorizó y se crearon nuevos fraccionamientos. Han estado desfasados. Yo sí creo que la empresa y el gobierno no han trabajado de la mano en cuanto a la planeación de nuestras ciudades. Y hablo que además esta empresa está en las ciudades que más crecimiento han tenido en las últimas décadas de nuestro estado, que principalmente es Solidaridad y Benito Juárez. Entonces, sí creo que hay de alguna manera se han aprovechado muchos políticos del tema de Aguacán para poder entrar en esta preferencia electoral. Pues sí, y para mí es como la mujer golpeada, ¿no? O sea, el marido la golpea, la deja al borde de la muerte y luego la lleva al doctor. El doctor hace lo que puede, él la cuida en casa después y espera que ella le agradezca a él que la haya llevado al doctor. Entonces me parece maquiavélico. Oye, Aparte de insultante y de denigrante para un actor político. La ciudad debería observar este tipo de cosas. de memoria. Pero también hay que decirlo, ¿no? El hecho de que el servicio de agua sea responsabilidad en sí del Estado y ante la falta de inversión en los sitios donde se debió de invertir, como las ciudades que acabas de mencionar, que son las de mayor crecimiento, Benito Juárez, Cancún, etcétera, etcétera, se requiere, entre comillas lo digo, de una concesión. ¿Cuál era el procedimiento
para vender, para regalar a veces los bienes públicos y que garantizaban el abasto de servicios y de bienes para la nación. O sea, Pues el quienes han pretexto de no promovido invertir. los- ¿Qué pasó con Pemex? Es como una historia repetida, ¿no? En Pemex no invirtieron, dejaron caer, se estaba yendo a la quiebra y luego dicen es que hay que vendérselo a alguien más porque no sirve. No, lo que pasa es que le dejaron de invertir de manera programada, ya tenían un plan y la única justificación es no tiene dinero el gobierno para invertir y tiene que venir una concesión. Fue lo mismo, es un proyecto neoliberal privatizador muy bien definido. Hace unos días escuchaba al director de Paul Rankel, el director general de Aguacam, en una entrevista con un medio nacional, donde él planteaba que la ampliación de la nueva concesión o la ampliación de la concesión no entraba en vigor en 2024, sino que se modificaron los contratos en su momento para que entrara en vigor a partir de 2014, cuando en la 14ª legislatura aprueba esta extensión y aprueba también que se meta Aguacam en solidaridad. Entonces, dice él, lleva 9 años corriendo la nueva concesión y durante esos 9 años no hubo ninguna impugnación a la concesión. Es decir, estaría planteando una especie de quienes conocen de leyes, se dirán de derechos adquiridos. Lo analizó la legislatura o está planteado, está considerado, tienen ese conocimiento de este planteamiento que está haciendo esta persona. Es un dato nuevo en el sentido de que estamos acostumbrados a que en todo alrededor de esta empresa pues se desconozca, ¿no? Que no se maneje de manera clara. Sale. Y ahora este dato me parece que es importante y no sé si ustedes ya tenían conocimiento. No, de claro que sí. De hecho, lo que nosotros hacemos es abrogar ese decreto 250, el que entra en vigor en 2014, y al abrogarlo queda en vigor el del 93, que termina el 31 de diciembre de 2023. O sea, se abroga porque ilegalmente se presentaron ante los diputados situaciones que nosotros en nuestra facultad tuvimos que corregir. Entonces es un argumento que defiende el decreto 250, pero nosotros ya lo abrogamos. Y en tanto un juez no decida quién tiene la razón en este caso, ellos podrán dar el servicio bajo la suspensión que dicta el juez actualmente, el juez de circuito, entiendo, ¿no? Hablando de los jueces, diputado, ¿ya se dio la suspensión definitiva? ¿Ustedes ya recibieron la sentencia por parte del juez? No hay sentencia, eso nada más es ese recurso, ¿no? Sí, aún no supimos que está en estrado, pero aún no nos ha notificado. Bien, una vez que les notifiquen, ¿cuál va a ser la estrategia jurídica? Combatir esa suspensión. O sea, nosotros tenemos todos los documentos que prueban que la empresa Aguacam no exhibió ante los legisladores el actual modelo de negocios en funciones hasta, para nosotros, 31 de diciembre de 2023, y que no debió de haber funcionado. Que en los 9 años anteriores no haya hecho nada a nadie, bueno, es responsabilidad de ellos. Y que aparte haya cínicamente quien aprueba y usa como bandera política el tema, pues no es responsabilidad de ellos y la gente tiene que estar muy atenta. Y la responsabilidad es que se finquen alrededor de otro tema que nosotros exhibimos en la exposición de motivos de nuestro decreto, es que hay un monto de 1,055 millones que le paga la empresa a Capa, que Capa a su vez se la paga a Cefiplan y que Cefiplan de repente la desaparece. Entonces, hay que ver qué pasó con esa lana y si no tiene que ver con la aprobación misma. Eso, quién sabe. Ahora me Pero estoy esa perdiendo es, la tú esfera sabes de que los tiene municipios, al ser un contrato que tienen con los municipios. No, porque la concesión del agua potable, o sea, la responsabilidad del agua potable inicialmente es de Capa. Los municipios, ante la falta de capacidad de Capa, ante la falta de inversión y demás, bueno, piden ayuda. Y bajo la ley de los municipios, que implica el que pueden concesionarse ciertos servicios, los municipios pudieron obtener una concesión que inicialmente pudo haber sido del término constitucional, pero al excederse el contrato, el Congreso tiene la facultad de aprobar un término mayor al término constitucional. Oye, Humberto, en cuanto a la ruta del dinero, lo que pagó Aguacam,
evidentemente esa cuenta, ese dinero entró a CAPA, y lo que nosotros hemos investigado es que en la cuenta de CAPA estuvo 4 minutos aproximadamente el dinero, y después se fue a otra cuenta. Ustedes ya saben a qué cuenta se fue, si se fue a Cetiplan, y tienen el número de cuenta y dónde fue a parar ese dinero. Bueno, se está investigando eso, sí se saben esos datos y se está investigando hacia dónde fueron a dar. Hay una comisión que nosotros en el mismo decreto ordenamos para dar seguimiento a esas investigaciones. No somos, el Congreso no es una entidad investigadora, pero sí es una entidad revisora de los temas que ahí se ordenan, ¿no? Entonces tiene que dar esta comisión seguimiento a ese tema. Yo tengo dos temas. Tú sabes que existe la posibilidad de que en tu caso haya un cambio de posición. Es decir, está abierta, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Tus aspiraciones personales por una candidatura. ¿Quién va a seguir cuando tú no estés? Primer punto. ¿Quién va a seguir con esa puntualidad con que lo estás haciendo en este momento? Y dos, uno de los principios en los que se funda Morena ha sido el apoyo a la economía familiar y principalmente de las familias más desprotegidas. ¿No han contemplado ustedes, aprovechando este cambio, la posibilidad de establecer una tarifa más baja, preferencial, a las colonias populares, a las colonias que se ubican, por ejemplo, Tres Reyes, a ciertas colonias, aprovechando este cambio y dejarlo de más en la tarifa normal, pero sí no han pensado en la posibilidad de dar una mejor tarifa a estas colonias que se ubican en la periferia y que realmente necesitan un apoyo económico? Bueno, sí se ha pensado, nada más que hay que ver cómo llevar a cabo la segmentación de los costos primero, porque es un servicio único, el agua, no hay una diferenciación, pero sí es como en la electricidad, que a lo mejor pudiera realizarse la segmentación de las tarifas, pero también a ver qué permite la ley y por otro lado qué impacto tienen los ingresos del Estado, ¿no? Entonces, todo eso es un análisis que creo que es algo pertinente. Yo estoy de acuerdo que se tiene que llevar a cabo y se tiene que apoyar de alguna manera la economía familiar, a las clases más necesitadas. Sí, es correcto lo que tú dices. Ya hay tarifas de acuerdo a cada nivel, dependiendo de dónde vivas en la ciudad, si eres un servicio doméstico, si eres empresarial, ya existe. Hemos llegado al final de este espacio que se nos ha ido volando literal como agua entre los dedos. Vamos a pasar a las conclusiones. Vamos a tener que hacer un segundo programa porque esto tiene muchísimo más allá de, está el tema de la planeación. Hay que desmenuzar Hay muchísimo. mucho que desmenuzar. Pero vamos a empezar, Augusto, conclusiones de lo que hoy nos traen a la mesa respecto al tema de Huacán. Yo ya dejé muy claras mis opiniones en el sentido de servicio y economía. Esos dos, pienso que son dos temas básicos, fundamentales, que esperaríamos los ciudadanos por parte de quien asuma en el futuro, que ojalá que sea un futuro muy corto, la posición que actualmente ocupa Huacán. César. Sí, nada más también, diputado, señalar que sí es facultad de los legisladores investigar, ¿no? Para eso arman las comisiones, ¿no? Para hacer un seguimiento en esta cuestión de investigación. Ojalá pudieran tener ustedes datos, ¿no? Porque hay mucha especulación con relación a dónde fue a parar ese dinero, pero es mucho dinero, ¿no? Y además, pues Huacán se fundamenta en que pues ellos pagaron, ¿no? Y es cierto, hay el rastro de ese dinero, ¿no? Y ojalá pues Beto Covarrubias pueda aclararlo, ¿no? Se los pueda aclarar a ustedes para que nosotros pues podamos conocer esa información. Bueno, muy bien. Julio. Bueno, pues hay que esperar que todo este proceso judicial, este litigio se resuelva, pero más allá de ello, que ojalá se resuelva de manera rápida, más allá de ello, lo importante es que como habitantes de esta zona de Quintana Roo, de estos 4 municipios, pues tengamos un buen servicio de agua, de alcantarillado, de tratamiento de aguas negras y que sea con un precio pues razonable, que corresponda justamente a lo que cueste la generación o la prestación de este servicio y que también pues ya la sociedad tiene identificada quiénes son las personas o los personajes que han lucrado políticamente con este tema y que pues que como dijo hace unos días el presidente, lo tengan presente y que no los tomen en cuenta.
Nesli. Híjole, pues yo creo que nos hace falta muchísimo desarrollar una cultura del agua. Una, desde valorar. Hablan de las tarifas y entiendo que sí es importante para muchas familias tener que tener un costo o incluso que no se cobre el agua, pero bueno, pensemos en toda la infraestructura y lo que se requiere para poder limpiar las aguas que utilizamos, que le bajamos al baño, o sea, con qué lavamos nuestros trastes. Yo agradezco poder tener esa posibilidad de abrir la llave y poder lavar mis trastes y no tener que ir a carrear y a traer una cubeta del pozo para poder lavar. Entonces, desde darle el valor al recurso que tenemos muchos, la posibilidad de tenerlo abriendo la llave. Dos, sí creo que muchísimos políticos en Quintana Roo, específicamente en Benito Juárez, en Solidaridad, han lucrado por años con el tema de Aguacán. Recordar que las tarifas la ponen los señores diputados, no la empresa, o sea, los diputados. A quien le tienen que reclamar que tengamos un agua carísima es a los diputados que establecen estas tarifas. No solo es para la empresa, sino para todo el municipio, para quienes tienen el servicio de CAPA y para quienes tienen el servicio de Aguacán. Y creo que también es importante que este año, que es totalmente electoral, en junio vamos a tener un proceso electoral, ustedes van a poder elegir diputados, esos que van a aprobar sus tarifas, vamos a elegir presidentes municipales, vamos a elegir diputados federales y vamos a elegir senadores. Muchísimo ojo a quien les lleguen a vender de yo voy a hacer que se vaya la empresa Aguacán, que bajen las tarifas. Eso no va a pasar, señores. O sea, no va a pasar. ¿Por qué? Porque también ahora, ya con todo lo que nos explicó hoy el invitado, estamos viendo cómo el propio Congreso está peleando para poder quitar o anular la concesión que ya sea de manera o no legal se otorgó, pues la tienen y la están ejerciendo. Entonces, bueno, esa es mi reflexión con respecto a este programa. Creo que faltan por lo menos unos 2 o 3 episodios más para poder desmenuzar lo complicado que es todo este tema y que le podamos brindar a la gente que nos ve, pues, las herramientas y la información para tomar decisiones. El 70% del cuerpo humano es agua. El 70% del planeta es agua, pero solo el 2%, 3% lo podemos consumir los seres humanos. No es un tema sencillo el potabilizar, el sanear, el quitarle todo este endurecimiento, en el caso del agua aquí de la península de Yucatán. Centinelas del Agua, y te invito a que veas ahí en la línea del tiempo, tuvimos una entrevista con él hace algunos meses, y él nos hablaba de que el agua aquí en la península de Yucatán se está acabando. ¿Por qué? Porque hay una mala planeación. Y entonces la mancha urbana empieza a abarcar todo y como no hay un tratamiento adecuado, nos estamos quedando sin agua para consumir. No es tema menor el que vayan a quitar a una concesionaria, a dejar en manos del gobierno o quien tenga que asumirlo. El tema es que el agua es un tema que a todos nos atañe y si no hay agua, no hay vida. Vamos a dar seguimiento en los otros datos a todo lo que está sucediendo con el agua, ya sea Aguacán, ya sea CAPA, sea el Estado, que es un derecho humano para todos el tener. Yo agradezco muchísimo a todos los que están en esta mesa. Estamos iniciando un año que esperamos que esté lleno de buenas noticias y que estemos más involucrados en lo que sucede en la política. Esos que elegimos para legislar tiene una función tan importante y hoy, a la luz de la historia, después de muchos años, 9, nos estamos dando cuenta que una decisión, una aprobación en un congreso local, en el caso de Quintana Roo, las repercusiones que está teniendo y todo lo que puede suceder. Así es que hay que involucrarnos todos. Estos son los otros datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense y Ruptura 360. Y agradecemos muchísimo a nuestro invitado del día de hoy, el diputado Humberto Aldana. Él es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso en la 17ª legislatura. Yo soy Janet Saldo y a nombre también de quienes están detrás, Isela Serrano, Bruno Tapia y Antonio Sabido, agradecemos tu preferencia. Recuerda comentar, compartir y dejarnos aquí algún tema que te gustaría que abordáramos.